Buen día. Dentro de nuestro plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo establecido para los colaboradores de Agroespacio, el día de hoy realizaremos formación en el tema ruido en espacios laborales. Para abordar esta temática, realizaremos el despliegue de las siguientes temáticas. Primero, hablaremos un poco sobre lo que es la escucha, el sonido y el ruido como componentes fundamentales de este factor. Abordaremos los tipos de ruido, las consecuencias que se generan por la exposición a ruido, así como la fatiga auditiva, cómo se encuentra la escala de clasificación de ruidos para el sector económico de agroespacios y particularmente para el taller de producción, así como los efectos en la salud que se generan con la exposición a ruido. Daremos algunos tips sobre las técnicas de control de ruido y finalmente abordaremos un video en el cual es posible identificar algunas condiciones y situaciones que se presentan en ambientes laborales con relación al ruido ocupacional. En este sentido, el objetivo de la capacitación que brindamos hoy está enfocado en identificar los aspectos asociados al ruido en espacios laborales, así como los mecanismos de protección y prevención de esta exposición, con un enfoque asociado a disminuir la probabilidad de desarrollar algún tipo de pérdida auditiva que se encuentre vinculada a las condiciones de trabajo de los colaboradores de agroespacios. Para que hablemos de ruido es preciso que comprendamos el concepto de lo que es la escucha. La escucha es una de las situaciones más importantes dentro de los seres humanos, ya que permite la competencia para la comunicación humana. Este proceso se desencadena o esta comunicación está directamente asociada al saber escuchar. Y por ello, cuanto más escuchamos, es más válida el habla. Y el habla logra ser efectiva cuando se produce una escucha adecuada por parte del interlocutor. Si nosotros tenemos algún tipo de problema o deficiencia auditiva, esta escucha va a tener alguna dificultad y por ende la interpretación del mensaje puede llegar a variar. Consideremos la estructura anatómica de los oídos, que es el órgano de nuestro cuerpo a través del cual logramos percibir el sonido y mediante los nervios conducirlo hacia el cerebro para interpretar el mensaje. Nuestro oído está constituido por la parte externa o el oído externo, donde encontramos el pabellón de la oreja. En el oído medio encontramos los huesecillos del oído, el tímpano, la cavidad del oído medio y finalmente el canal externo donde se ancla ese oído externo con el oído interno. Adentrándonos un poco más en la anatomía, encontramos el oído interno, donde encontramos todo lo que tiene que ver con el caracol del oído, el nervio auditivo, que es el que permite esa transducción de los sonidos hacia el cerebro, el tubo de Eustaquio y los canales semicirculares. Tanto oído externo como oído medio como oído interno se pueden ver afectados dada la exposición al ruido. Pero finalmente, ¿qué es el ruido? Para comprender este concepto, debemos en inicio hablar sobre lo que es el sonido, que es la primera percepción que tenemos acerca del ruido. El sonido se produce por el choque entre dos objetos que vibran convirtiéndose en energía sonora. Es decir, que tenemos un elemento que produce el ruido a través de vibraciones. Esas vibraciones viajan a través de el aire en forma de ondas y finalmente lo percibe nuestro oído, generando ese ingreso de esas ondas sonoras, llevándolo por la estructura anatómica del mismo y traduciéndolo mediante los nervios y la transmisión al cerebro en sonidos que pueden ser agradables, desagradables, altos, bajos y que pueden llegar a afectar en algún momento a nuestro sistema auditivo.
En ese sentido, el ruido es un sonido no deseado. Generalmente se considera como un sonido molesto, poco agradable. Sin embargo, en algunas ocasiones, a pesar de ser molesto, puede ser de utilidad. Por ejemplo, las sirenas de los carros, las alarmas de emergencia, que en la medida que generan esos ruidos que no son tan agradables, nos ponen en alerta y podemos evitar un hecho fortuito. Existe también una característica y es la sensibilidad concreta de las personas. En este sentido, no todas las personas tienen la misma capacidad auditiva ni son sensibles a los mismos niveles de ruido. Lo que para algunos puede ser ruido, para otros puede ser un sonido agradable. Cuando el ruido genera efectos negativos en la salud, puede estar generando particularmente lo que conocemos como la pérdida de capacidad auditiva y es el problema más frecuente que se presenta en la población. Existe una clasificación puntual del ruido y este está asociado particularmente pues a la emanación de esas ondas y la manera como se producen. En nuestro entorno podemos encontrar el ruido continuo, que es aquel que se presenta ininterrumpidamente. Tiene algunos cambios repentinos o rápidos en su intensidad, es constante, es uniforme y es prolongado. Por ejemplo, los ruidos que generan las calderas y los hornos. También encontramos el ruido intermitente. Este se genera con algunas variaciones o interrupciones en los niveles del ruido. Esas interrupciones o esos cambios se generan en tiempos mayores a un segundo. Esto lo podemos ver reflejado en el ruido que generan herramientas manuales o herramientas menores como son las pulidoras, los taladros, los machines, que mientras estén accionados generan ese ruido intermitente. Finalmente encontramos el ruido de impacto que se presenta con una intensidad de ruido en periodos menores a un segundo. Por ejemplo, cuando martillamos es el golpe seco, cuando se dispara o se troquela. Simplemente se siente el ruido en el impacto y luego viene un periodo de descanso que no presenta esa molestia. Adicional a esta clasificación de ruidos encontramos lo que denominamos el ruido laboral o el ruido ocupacional, que es esa contaminación acústica que se generan en los ambientes de trabajo y principalmente en los lugares donde los trabajadores desarrollan sus actividades. Estos pueden provocarle problemas de salud a corto o largo plazo, desde daños como la capacidad auditiva hasta un incremento del estrés, algunos trastornos e inconvenientes en el sistema circulatorio. Son netamente originarios por las condiciones en las cuales se realicen las tareas. También tenemos que tener presente que existen algunas otras condiciones que también pueden llevar a que una persona sea más susceptible a la pérdida auditiva. Algunas de ellas están asociadas con infecciones o daños crónicos en el oído, a enfermedades infecciosas de la infancia como lo son la rubeola, el sarampión, la parotiditis, la meningitis, el toxoplasmosis, entre otras. Algunos elementos del recién nacido, como es la baja de peso, la incompatibilidad sanguínea, la hipoxia neonatal o el sufrimiento fetal agudo. Traumas craneoencefálicos y que comprometan el oído también pueden ser generadores de daños auditivos. El que nos ocupa, que es la exposición a ruidos excesivos o esa contaminación sonora en nuestros ambientes. El uso de sustancias o medicamentos tóxicos también pueden ser generadores de pérdida auditiva. La presbicia como condición particular del ser humano y que va apareciendo con el paso de los años y el envejecimiento. Y finalmente, los cerumen impactados o compactados que se encajan en los oídos o cuerpos extraños que pueden ingresar. El cuerpo humano y particularmente el oído
está diseñado para soportar 55 decibeles. Los decibeles son la unidad de medición del ruido y estos se encajan en una escala que permite saber qué tanta potencia, qué tanto impacto puede tener un ruido en el cuerpo humano. Eh, Se habla que existen daños físicos que se pueden generar a partir de esa exposición a ruidos y hay algunos ruidos que comúnmente tenemos dentro de los ambientes donde nos movemos. Particularmente escuchamos aviones que atraviesan nuestros cielos, podemos escuchar truenos, podemos tener ruidos en espacios cerrados como discotecas, escuchamos el ruido del tráfico, los gritos de las personas. En un aula de clase podemos tener hasta 50 decibeles con las voces de estudiantes y profesores. Los susurros bajos simplemente nos generan 20 decibeles y la respiración, aunque no somos conscientes muchas veces de ella, generan 10 decibeles de ruido. La Organización Mundial de la Salud establece que el nivel adecuado para cuidar nuestros oídos es una exposición no superior a 55 decibeles. Sin embargo, cuando estamos por encima de los 60 decibeles, podemos encontrar algunas afectaciones, tales como músculos tensos, agitación respiratoria, ese estrés que se nos genera con el ruido. En ambientes un poco más cerrados y con mayor cantidad de ruido, podemos encontrar decibeles por encima de 85 que generan dolor de cabeza, dilatación de pupilas y parpadeo acelerado. eh, Temas de riesgo cardiovascular, afectaciones cardíacas, aumento del colesterol, gastritis, aumento de la glucosa en sangre. Es muy importante poder considerar cuáles son esas condiciones en las cuales estamos, no solo en los ambientes laborales, sino sociales y que nos pueden generar este tipo de afectaciones o exposición a ruido, eh, disminuyendo esa capacidad auditiva. Existe un estudio realizado por el Ministerio de Salud en el cual se establecen tres causas principales que se clasifican como las de mayor incidencia en Colombia para la pérdida auditiva inducida por ruido. La primera está asociada a la contaminación sonora que provocan eh, los ruidos derivados del tráfico aéreo, del ruido industrial, de los megáfonos, entre otros, es decir, todo lo que encontramos en los ambientes abiertos sociales. Tenemos una segunda clasificación denominada socioacusia, producida por explosiones involuntarias o ruidos excesivos ambientales, como los dispositivos de audio cerca del oído, lo que nos pasa cuando vamos a conciertos o vamos a discotecas. Y finalmente, existe una condición asociada a los comportamientos inapropiados del ser humano, que se asocian a la actitud frente al ruido. O nos exponemos demasiado o el estilo de vida inadecuado genera un excesivo eh, consumo de alcohol, drogas y uso de medicamentos que pueden llegar a generar un desequilibrio en el oído. Frente a todas estas condiciones, también el estudio muestra que muchas de las pérdidas auditivas tienen unas condiciones particulares y están estudiadas dentro de la población colombiana. Existen ruidos y condiciones previas de pérdida de oído en un 40% que no son prevenibles, es decir, que pueden estar asociadas a condiciones fisiológicas congénitas que ya están eh, derivadas en la genética del ser humano, mientras que un 60% son completamente prevenibles y este 60% tiene también una distribución. El 31% de esas situaciones están asociados a condiciones infecciosas como las paperas, la rubiola, la meningitis, el sarampión, las infecciones propias del oído. Un 17% tan solo está causada por por causas relacionadas con el nacimiento, como es la incompatibilidad, eh, los bebés prematuros y la baja de peso, el 4% al consumo de medicamentos y el 8% a otras causas. Cuando tenemos esta condición
para que nuestros oídos se vean afectados y podamos tener una pérdida auditiva, estamos hablando que arrancamos por una fatiga de los oídos. Y esto ocurre cuando existe el desplazamiento temporal del umbral auditivo, es decir, cuando empezamos a dejar de escuchar o empezamos a escuchar menos, limitando esa percepción del sonido y de algunos tonos agudos que habitualmente escuchábamos, dejamos de percibirlos y eso es una alerta de que estamos teniendo problemas con nuestros oídos. Particularmente en la industria donde estamos y en el proceso productivo de agroespacios, España tiene una clasificación puntual de cuáles son esos niveles de ruido que hacen los equipos que manejamos en el taller. El taladro de martillo llega a producir hasta 115 decibeles y si estamos por debajo de 85, que es el límite permisible para la industria, estaríamos sobrepasados con esos límites. El taladro de mano puede llegar a causar hasta 90 decibeles, la sierra para cortar hasta 110 decibeles, la sierra de mesa produce por encima de los 93 decibeles, la rebajadora produce 98 decibeles. En la medida que tenemos esta exposición en nuestros ambientes laborales, vamos a empezar a presentar signos y síntomas auditivos que serán alerta para que cuidemos aún más nuestros oídos. Lo primero, vamos a empezar a presentar un deterioro de manera gradual. Inicialmente no lo percibimos, sentimos, nos acostumbramos al ruido y dejamos de percibir que es molesto. Otro signo de alerta es la presencia de zumbidos o pitidos dentro del oído que no son comunes. Y tenemos un tercer elemento que es el aumento de la hipersensibilidad, es decir, que tenemos más presión sanguínea, nos duele más la cabeza, nos sentimos más fatigados y dejamos la percepción de algunos sonidos, se vuelven dolorosos. Y esto nos lleva a pensar que ya estamos teniendo un daño auditivo. En la medida que nos exponemos a estos decibeles y que va aumentando nuestra edad, tenemos mayor susceptibilidad de tener esa pérdida auditiva. Si nuestra exposición en los ambientes laborales año tras año aumenta y no tomamos las medidas de prevención adecuadas, vamos a tener un fuerte impacto en nuestra salud. La exposición diaria debería estar por debajo de los 80 decibeles y como máximo hasta los 95. Eso significa que si tengo una exposición entre 5 y 10 años a estos niveles, puedo tener un porcentaje de pérdida como el que aparece en la tabla de la pantalla. A mayor exposición en nivel de decibeles y más edad, mayor probabilidad de pérdida auditiva. Y tengamos en cuenta que las pérdidas auditivas no se recuperan porque es un daño a un órgano que no se puede recuperar. Es completamente irreversible. Esto significa que tenemos unos efectos sobre la salud cuando nos exponemos al ruido de manera no adecuada, de manera no controlada. ¿Y de qué dependerán esos factores que pueden desencadenar esa pérdida auditiva? Primero, del tipo del ruido al que nos expongamos, bien sea intermitente, continuo o de impacto. El nivel de ruido asociado a la cantidad de decibeles que genera ese elemento que produce ruido. El tiempo de exposición, que estará relacionado al número de horas que trabajamos, la distribución de la frecuencia y la susceptibilidad individual. Esa distribución en frecuencia es cada cuánto me expongo al ruido y qué condición individual tengo para que pueda tener mayor posibilidad de daño. A su vez, se presentan afectaciones de tipo fisiológico que estarán atadas, aumento del ritmo cardíaco, hipertensión arterial, dolor de cabeza, sudoración, desórdenes metabólicos, cansancios excesivos, reducción de tono muscular, insomnio, incluso problemas digestivos, úlceras y gastritis. También podemos empezar a presentar efectos psicológicos.
falta de concentración, dificultad para ello, dificultad en la atención, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad de aprendizaje, disminución de la capacidad laboral, son situaciones a las cuales debemos estar muy atentos. Y hay unos efectos sociales que también están asociados a estos niveles de ruido, tales como la irritabilidad, el cambio de emociones, el alto grado de estrés y la agresividad, así como posible violencia familiar y social. Todo ello asociado a estos niveles de ruido y la consecuencia más amplia, la pérdida de nuestro sentido. Para poder mitigar estas situaciones existen algunas técnicas de control de ruido que se recomiendan para estos espacios laborales, así como para los extralaborales. Prevenir significa controlar antes de que se nos genere el daño. Para evitar esos efectos auditivos como el dolor de oído, la sordera progresiva, vértigos, mareas, esa interferencia en la comunicación que no nos permite generar esa comunicación adecuada y que puede estar asociado a este tipo de situaciones. Primero, debemos reducir el ruido en la fuente, saber y conocer cuánto es el ruido que genera el equipo, la herramienta que manejamos en nuestro ambiente o cuál es ese ruido que está en el ambiente en general, nuestra fuente generadora y controlar desde la ingeniería la reducción de ruidos. Dos, reducir el ruido en el medio, y esto está muy asociado a nuestra planta, cuáles son las máquinas que más ruido generan, la zona en que más ruido se siente, y poder determinar acciones como insonorizaciones, cabinas o cualquier otro elemento que me permita disminuir ese ruido en el ambiente. Y finalmente, hacer intervención en el individuo como la entrega, uso adecuado de elementos de protección personal que mitiguen y reduzcan esa exposición a ruido. Además de eso, podemos hacer seguimiento a las personas a través de pruebas periódicas de audiometrías, es decir, realizar un examen a nuestros oídos que nos permita conocer si estamos en alguna situación de riesgo con inicio de pérdida auditiva y sobre todo en nuestros entornos con todas las medidas que establezcamos, poder determinar cuáles son esos límites que pueden existir sin que presente daño el oído de nuestro colaborador. Existe a través de la NIOS y del Ministerio de Salud y sus guías Gatizo unos niveles de ruido y tiempos de exposiciones que las organizaciones deben tener en cuenta, de tal manera que se controle y se disminuya la probabilidad de que el trabajador pueda tener una pérdida auditiva. ¿Qué tenemos en este sentido? Si estoy expuesto a niveles de 85 decibeles, debería exponerme máximo 8 horas. Si por el contrario tengo niveles por encima de 95 decibeles, no debería recibir esta carga más de 2 horas. Y por encima de 115 decibeles, no más de 7 minutos. Si controlamos el tiempo de exposición, esto nos permitirá también tener un excelente manejo. Esto también está asociado con esas condiciones y estilo de vida individual. Tengamos en cuenta que hoy en día hacemos mucho uso de audífonos, de música con niveles de ruido bastante altos, dispositivos, el televisor, los teatros en casa, las personas que les gusta ir a carreras automovilísticas, ir a la discoteca, jugar con armas, practicar motociclismo. Todas estas condiciones que están más asociadas al estilo de vida y a las actividades extralaborales también son elementos que contribuyen a que desmejore nuestra calidad auditiva. También condiciones individuales como el hecho de tener malos hábitos higiénicos, utilizar lápices, ganchos, palillos o copitos para introducir en nuestros oídos buscando limpiar o generar algún tipo de movimiento en él. Esto es una mala práctica, únicamente uno debería hacer limpieza del pabellón externo de la oreja a través de pañuelos limpios y siempre
tener una excelente higiene y control de nuestros elementos de protección personal, de tal manera que no vayamos a adquirir una infección asociada a una mala higienización de nuestros elementos. Considerar aquellos que son descartables, aquellos que son reutilizables y mantenerlos en un estado adecuado de limpieza y desinfección. A partir de esto vamos a ver algunos videos en los cuales podemos contemplar esos ambientes de ruido laborales donde existe bastante molestia y que no está lejos de nuestra realidad.
Bueno, con esta reflexión damos cierre a nuestra capacitación. Esperamos que las medidas de control las tengan muy en cuenta y puedan desde ahora hacer aún más cuidado de sus oídos y eviten con ello cualquier tipo de pérdida. Muchas gracias.